hablar de esto. Salmo 94, ¿estamos ahí? Vamos a ver que también este salmo lleva un poquito de queja. Lleva, aparte de ser una oración, lleva queja, lleva lamento, y unas palabras claves que se utilizan en el verso 5 nos van a dar un detalle que potencialmente era antes de que el pueblo fuera llevado al exilio. Aunque hay algunos teólogos que dicen que el problema que se está viendo aquí es la mano pesada, la carga que un líder, que un rey, que alguien poderoso está poniendo sobre el pueblo. Pero vamos a desglosarlo y vamos a ver aquí. Pero la palabra clave, una de las palabras claves que vamos a ver es justicia, de este lado, de la manera positiva, y del lado negativo, ¿qué vamos a ver? La impiedad, ¿verdad? Entonces es la impiedad versus la justicia, el bien versus el mal. Este salmo se divide mayormente en dos porciones, en el sentido de que vamos a ver que la voz va a cambiar. Sí, el salmista está hablando, representando a la congregación, pero después pasa a hablar individualmente en este aspecto. Pero estas divisiones se van a dividir en 6 divisiones principales. Así que los que van a tomar nota, las claves que estamos buscando es justicia, el bien, la misericordia de Dios, pero se le está rogando a Dios, se le está pidiendo que actúe su justicia contra la impiedad, lo injusto, lo perverso, lo que se ha hecho malo. ¿Será que alguien en un país entra con buenas intenciones y después ¿qué lo pervierte? En nuestros países. No me digan su país, pero ¿qué los pervierte? La codicia. La codicia, que es el dinero. ¿Qué más? La corrupción. ¿Qué nos lleva a la corrupción? El poder, la fama. ¿Qué más? El prestigio, la vanagloria. ¿Será que esto nos puede corromper a nosotros también? Bueno, vamos a hablar de esto. Pero lo vamos a dividir en 6 partes aquí. Primero, para los que van a tomar nota, la primera sección es la plegaria pidiendo la justicia y que se les dé su pago. Así que la justicia y la paga. ¿Qué nos dice la Biblia? Que la paga del pecado. Entonces, aquí está el pecado y aquí está la justicia. Se está pidiendo que se haga justicia. En otras palabras, que se les dé ¿qué cosa? Su merecido, su muerte, su castigo, etc. Entonces, la justicia y la paga la vamos a ver en el verso 1 y 2. Después vamos a ver al salmista aquí representando a la congregación, quejándose contra los impíos. Entonces, es la queja contra los impíos. Versos 3 al 7. Después vamos a ver que el salmista reprende a la congregación incrédula, de los versos 8 al 10. Pero, ¿qué es un escéptico? Aquel que no cree. Aquel que no cree, que tiene dudas. Pero ¿notaron el canto que cantamos? Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado en ti está. Entonces, esa guerra de que la mente dice que no, Señor, ya te has tardado, te he estado pidiendo que hagas justicia contra estos, pero sigo esperando y mi mente me quiere convencer de que no has hecho nada y si no vas a hacer nada, pues quiero desconfiar aquí. Entonces un escéptico es alguien que todavía está en la balanza, que si me decido por lo positivo o lo negativo, no sé qué creer, que es un ateo. ¿Alguien que cree que no existe Dios? Ya ha tomado su postura de que sabes que no existe Dios. Y vamos a ver aquí a los ateos, pero vamos a ver a los escépticos que están dudando. ¿Creo o no creo? Puedo ser convencido de cualquier manera, pero como que me quiero convencer de hacerme de este lado. Entonces vamos a ver estos que el salmista los reprende, pero los reprende entre los que están en la congregación, siendo incrédulos, que están dudando, que están titubeando. Después de los versos 11 al 16 vamos a ver que el mismo salmista consuela a los que sufren, a los que han estado pasando por dificultades. Del 11 al 16, el salmista ofrece consuelo a los que sufren. Y después de los versos 17 al 19 veremos que Jehová es quien da la confianza. Jehová es quien da la confianza. Y de los versos 20 al 23 también es Jehová quien hace la justicia, quien hace justicia. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes en la vida han sufrido? ¿Pasado por momentos difíciles?
Pero sabe que cuando estamos pasando por estos momentos difíciles, ¿qué necesitamos? Necesitamos consuelo, justicia, necesitamos esperanza, necesitamos paz. ¿Qué más necesitamos? Ayuda, fe, cuando estamos pasando por los momentos más difíciles. Y vamos a compartir un poco de esto en unos segunditos aquí, más adelante. Este salmo también otros teólogos simplemente lo dividen en dos maneras simples. Y se dice que el salmista aquí está condenando del verso 1 al 11 a los tiranos que se aprovechan de los más débiles. En este caso van a ser las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Van en el paquete aquí. ¿Quiénes? La viuda, el huérfano y el extranjero. Entonces prácticamente algunos teólogos dividen este salmo de estas dos maneras. Que el salmo condena a los tiranos, pero de los versos 12 al 23 consuela al oprimido. Entonces condenando al tirano, la primera parte del 1 al 11, y después consolando al oprimido, del 12 al 23, es una de las maneras que algunos teólogos lo dividen. Pero no nos vamos a tomar todo el tiempo para desglosarlo de esta manera, porque se nos va a ir el tiempo rápido. Pero vamos a entrar ahí con el verso 1, si lo tienen me da un fuerte amén. Amén. Así que arranquemos ahí con la justicia y la paga, pidiendo esto. Pero voy a necesitar hoy 23 voluntarios. 23 voluntarios. Entonces, mientras usted se va preparando y quiere ser mi voluntario, le voy a pedir que se traiga su Biblia. Usted me va a ayudar el día de hoy. Y al traer su Biblia, va a venir aquí al frente, aquí a la banca. Se va a ir sentando el primer voluntario, el segundo, el tercero. Mientras van pasando, aunque viene la primera voluntaria, gracias. Ya vengas el segundo, el tercero, el cuarto, y se llena la banca y ya después se van a ir, pueden sentarse ahí en la banca, por favor. Primero, segundo, tercero, ¿dónde vamos? Cuarto, gracias. Necesito 26 y se va a poner más difícil mientras más se espera, así que digo 23 voluntarios, así que por lo menos hay 4 voluntarios, ¿ok? Cuando se vaya uno, se viene otro, por favor, ¿ok? Entonces, comenzamos con el verso 1. El primer voluntario que me lea el Salmo 94:1, por favor. Amén. Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Gracias. Hasta ahí por el momento, ¿verdad? Jehová, gracias. Dios de las venganzas. Y note que se repite. Dios de las venganzas, muéstrate. Entonces este salmo va a comenzar con una súplica, una oración, pidiéndole a Dios que intervenga a favor de todas las víctimas que han estado sufriendo a causa de la tiranía, de los opresores, de los malos, de los que están causando injusticias, violencia. Aquí otra vez está lo justo, aquí está lo injusto. Pero el pueblo, el salmista aquí está representando al pueblo, a la nación, orando, pidiendo. ¿Qué dijo? ¿A quién se le acercó? A Dios. A Jehová. Jehová Dios. ¿Qué debe recordarnos esto entonces, hermanos? Cuando estemos pasando por los momentos más difíciles, ¿a quién debemos acudir? A nuestro Dios. A Jehová, a Dios. Pero recuerden que es representante de Jehová. Cuando se habla de Jehová, La justicia. la justicia, ¿qué más? Que Él es Él es fiel. el defensor, el proveedor, Él es todo este aspecto, ¿verdad? Misericordioso. Pero, ¿qué está pidiendo aquí el salmista? Le nombra que Jehová, Dios de las venganzas. ¿Jehová ha dicho algo en concerniente a esto anteriormente? Mía es la venganza, dice ¿quién? El Señor. El Señor, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué debemos apelar a Él? ¿Y por qué? Bueno, cuando usted tiene una queja, ¿a quién va primero? En el trabajo, por ejemplo. Primero con el supervisor. El supervisor. Y si el supervisor es el que le está haciendo el daño, ¿con quién va? Con el manager. Alguien más arriba y más arriba. Pero aquí en este caso, los que están oprimiendo y causando el daño, ¿sabes quiénes son? Los de más arriba. Los que están de más arriba. Entonces, ¿a quién se apela? Más el que está más arriba. ¿Y quién es el que está sobre todos? Jehová. Jehová. Entonces, aquí el salmista representando al pueblo, y vamos a detectar una cosa, que no solamente son los del mismo pueblo, los poderosos, los fuertes, los ricos, los de autoridad que están oprimiendo y maltratando al pueblo, también los de afuera. ¿Esto sucede todavía en nuestros países? Sucede, ¿verdad? Pero el Señor, vamos a ver que va a ser pintado como el juez
poderoso, soberano sobre toda la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es la venganza. Pero ¿será que el Señor tiene orgullo y dice, me voy a vengar con este? ¿No? Entonces, ¿qué significará eso? Bueno, vamos a hablar de esto, porque aquí está el detalle. Usted y yo queremos justicia, ya dijimos esto, ¿sí o no? Sí. Pero ¿cuándo queremos justicia? Ya, cuando son los demás. Cuando se trata de que me maltrataron a mí y que abusaron de mí y que de mí. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Cuando usted va rápido, la velocidad, porque tiene una emergencia, va tarde, ¿qué va orando? Ay, Señor, que no haya un policía, que no me mire, que no me detenga, que no me dé un ticket. Pero cuando alguien más lo pasa y ¡pum! Señor, que un policía le dé su merecido y que lo vea. ¿Cuándo queremos justicia? Cuando se trata de que nos han hecho mal a nosotros. Pero cuando nosotros estamos en la posición de hacer algo malo, queremos que se nos extienda ¿qué cosa? Misericordia. Entonces, que el Señor sea un Dios de venganza. Está diciendo prácticamente, Señor, haz justicia, pero encárgate de darles lo que es justo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Un día usted y yo, todos nosotros vamos a rendirle cuentas al Señor por nuestras acciones. ¿De acuerdo? Amén. Seamos buenos o seamos malos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, que nos permita el Señor temporalmente salirnos con la nuestra, vamos a rendir cuentas por todo lo que hicimos. Así que aquí lo que el salmista está pidiendo es inflicción judicial, que significa un justo castigo, dando lo justo, o justa retribución en otras palabras. Así que, ¿qué dice aquí el siguiente versículo? Bueno, antes de leerlo, quiero recordarles que Jeremías 51-56 llama a Dios Jehová de retribuciones, quien dará la paga. Pagará lo que merece el injusto, el impío, la maldad. Entonces, porque la paga del pecado, ya dijimos, es muerte, ¿verdad? Eso merece, eso es lo justo. Pero ¿qué nos extiende el Señor si nos arrepentimos? Su misericordia. Entonces, la última parte ahí del Salmo 94, ¿qué le dice el Señor? La última parte del 1. Muéstrate. Ensálzate, levántate, resplandece, manifiéstate. Entonces todo esto es representativo de que el salmista y el pueblo piensan que el Señor aquí en su justicia está siendo indiferente, que no le importa que aquí el bueno esté recibiendo injusticia. Entonces, ¿qué se le pide al Señor que haga? Que se muestre. No le está ordenando al Señor, levántate porque estás sentado, ¿verdad? Sino que, Señor, haz lo que sueles hacer, da lo que se merece la injusticia en este aspecto. En otras palabras, muestra tu justicia al vengar al justo, que está recibiendo injusticia, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 2, voluntario número 2? Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Engrandécete, exáltate. Bueno, ¿qué significa esto? No es la primera vez que los salmistas dicen eso. El Salmo 7.6, el Salmo 56, el Salmo 75.7, entre otros, hablan de algunos de estos aspectos, pero prácticamente pidiéndole a Dios que haga ¿qué cosa? Que actúe, que haga algo lo que su justicia suele hacer. Entonces lo malo debe ser castigado, debe ser puesto en su lugar. Pero Señor, ensálzate, engrandécete. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando queremos rebajar a alguien, ¿qué hacemos? Le cortamos los pies, le echamos tierra para sentirnos mejor, más levantados, ¿verdad? Más arriba, mejores que ellos. Gracias, voluntario. Entonces, en este aspecto, Señor, levántate y córtale los pies a los que están haciendo injusticia, para que tú seas visto más alto, porque en este momento te estás viendo mal, Señor, porque el injusto se está elevando y tú estás siendo rebajado. Entonces levántate, actúa y haz algo con esto. No es una orden, es una petición. ¿A Dios le podemos ordenar? No. Se le reconoce como ¿quién? Aquí en el verso 2. Juez. Y Él es juez y Él es justo. Pero hermanos, ¿queremos que Él sea juez y justo en este momento? Porque si queremos que a cada uno le dé su merecido, ¿qué merecemos nosotros? Si Él elimina todo el mal en este momento, ¿a quién nos incluye? A nosotros, ¿verdad? También Lucas 1:51 nos recuerda que el Señor hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios, a los que se enaltecen, los que se levantan. Un soberbio, su orgullo
lo lleva más allá, ¿verdad? Pero ¿a quién se estará refiriendo aquí en este aspecto? Entonces, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago ¿a quiénes? A los soberbios, a los que oprimen, a los que hacen que se creen mejores que los demás. Usted y yo, ¿cómo deberíamos creernos para con los demás, hermanos? Iguales, hermanos. Es más, De bajo. eso es bueno, pero dice, deberíamos estimar a los demás como Como más superiores a nosotros. Pero aquí los que tienen poder, los que tienen autoridad, los que tienen riquezas, menosprecian y maltratan a los otros. Chusma, y los exprimen y les sacan más en lugar de ser de ayuda y bendición ahí. Pero los soberbios, los que se enaltecen, se creen más que Dios, la soberbia. ¿Qué dice el número 3, voluntario o voluntaria número 3? Gracias. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, estás cuando se alegran los malvados? Gracias. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Entonces, es una pregunta. ¿Es retórica? Ajá. Bueno, no se sabe la respuesta realmente. A una pregunta retórica se sabe que la respuesta es sí o la respuesta es no. Y vamos a ver unas preguntas retóricas más adelante. Pero el salmista está dudando. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Hasta que me muera? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Veo que siguen haciendo lo malo, maltratando a los demás. Y parece que les va bien y los bendices. ¿Hasta cuándo, Señor? Y al no conocer los tiempos de cuándo el Señor va a actuar, se le está rogando, pidiendo que actúe, nos vamos a desesperar. Entonces, ¿qué decía el canto? ¿Esperar en ti? Difícil, sé que es. ¿Por qué? Porque nuestra mente dice, Señor, ¿hasta cuándo? Que aunque en nuestro corazón queremos confiar de que el Señor va a actuar en su momento, en su tiempo correcto. Pero cuando el Señor pareciera en nuestra mente que se tarda, comenzamos a dudar. Ya hemos visto esto, ¿verdad? ¿Quién dudó? Pedro, ¿quién más? Y yo. ¿Usted? ¿Tomás? ¿Quién más? Muchos, todos. Uno que estaba encarcelado esperando que el Señor lo sacara potencialmente. Juan el Bautista. Ve y pregúntale si es él o esperamos otro, porque como que aquí ya me van a echar la cabeza al plato y no ha venido. Literalmente, ¿verdad? Pero recordemos también, hermanos, en este aspecto, que a veces nosotros nos hemos encontrado que el agua sentimos que ya nos está topando, nos está llenando y ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo decía aquí la pregunta? Estamos viendo la queja contra los impíos, aquí en versos 3 al 7. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado usted y yo en situaciones difíciles, Señor? ¿Me vas a sacar de esta, sí o no? Pero ¿sabe qué debería ser nuestra actitud? ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego? Vamos a confiar en el Señor. Nos dé la salvación o no nos dé la salvación, la ayuda o no nos dé la ayuda, ¿verdad? Pero a veces el Señor actúa. Bueno, ¿cuándo es que el Señor actúa? Esa es una pregunta que vamos a contestar. Recordemos el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes. ¿Qué sucedía en esos tiempos? ¿Recordamos el ciclo? ¿Quién lo recuerda? Pecaban, se arrepentían. ¿Y cuándo es el que el Señor actuaba para su bien? Si mi pueblo cuando había arrepentimiento, confesión, acción también. ¿Recuerdan que hablamos que no solamente era orar y confesar al Señor, sino que tenían que arrepentirse y tomar acción, ¿verdad? Para regresar hacia... Entonces el Señor actuaba y contestaba sus plegarias, sus peticiones. Pero aquí el salmista, ¿qué está diciendo de parte de la congregación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el verso 4, voluntario 4? Y me faltan todavía los siguientes voluntarios, no han venido, ya vienen, ¿verdad? Verso 4. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Gracias. Entonces, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Sabe qué suele hacer el que es vanaglorioso? Vanagloriarse. El que es altivo, ¿qué suele hablar? Altiveces. El que jactarse, vanagloriarse.
hablar insolencias y aún hasta maltratar. ¿Sabe que hasta qué punto llega? Cuando está aquí dice, ¿sabes qué? Ni existe Dios. No hay Dios. Es más que dice el necio, dice el necio en su corazón, No hay Dios. no hay Dios. En otras palabras, ¿dónde está tu Dios? Si te escuchara, me está permitiendo a mí hacer lo que yo quiera y me aprovecho de ti. Y no me importan los linderos que han puesto porque ni existe, dice el necio. Pero aquí el salmista está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo les vas a permitir hacer esto? Que hablen de esta manera. Pronuncian, hablan cosas duras, tonterías, locuras, diciendo que Dios no existe. Pero sabe que los que oprimían aquí no solamente eran que oprimían externamente los de afuera, sino que también internamente los de adentro. Pero ¿sucede esto hoy en día, hermanos? Sucedió en los tiempos de Jesús. Pudiera darle un montón de ejemplos. Es más, en una ocasión, ahí en Mateo, se le acercó al Señor Jesús una mujer alcahueta. La mamá de dos muchachos, dos discípulos de Jesús. Señor Jesús, a mí me gustaría que este se te sentara a este lado y este a este otro lado. Porque mis hijos se lo merecen, ellos que tengan estas posiciones. Pero ¿sabe dónde está Jesús sentado? ¿A dónde dicen? En su trono. A la diestra del Padre. En otras palabras, Señor, yo quiero que estos te destronen. Ajá. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Ese. Quiere ser igual o más que Dios. ¿Qué dice más? Destronar al Señor. Pero el Señor les dice, no saben lo que están pidiendo. Es más, Jesús les llama y les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, qué hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Mas entre vosotros no será así, les dice el Señor Jesús. Sino que el que quiera ser el más grande entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Ser el siervo, el menor, el que sirve a los demás. Y el que quiera ser el primero de vosotros debe ser el último. Pero aquí los gobernantes, los líderes, los políticos, los de dinero, los de prestigio, aún en la iglesia, los líderes se aprovechaban de los demás. Así que el salmista desea que prácticamente termine el triunfo de la injusticia y que gobierne la justicia. Que el Señor aplaque y calme a estos que se han saltado los linderos y queriendo aún ser más poderosos. Verso 5, ¿quién es mi voluntaria? Verso 5 ahí. A tu pueblo, a Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Gracias, voluntaria. A tu pueblo, oh Jehová, ¿qué hacen? Quebrantan. Y a tu heredad afligen. O sea, que sean los de adentro o sean los de afuera, ambos están quebrantando, maltratando. ¿A quién? Dice, a tu heredad afligen. O sea que los que pagan las consecuencias, Señor, potencialmente son los tuyos. Al pueblo de Israel, ¿cómo se le nombraba? ¿Cómo se le conocía? En muchos pasajes, no los vamos a tomar el tiempo para buscarlos, se le conocía como la heredad de Dios. En otras palabras, Señor, tú mismo eres el que estás pagando porque esta es tu herencia, o tú eres herencia de ellos también, en este aspecto. Entonces, es lo bueno que sufre, tu bondad, tu misericordia, tú mismo, tu heredad, tu pueblo es el que está pagando las consecuencias. Pero hermanos, hoy en la iglesia ¿habrá una situación similar? Existen los ataques externos, eso lo sabemos, pero existen los ataques internos también. Nos dice la Biblia que en la iglesia hay ¿qué cosa? El trigo y la cizaña. Pero también en la iglesia nos dice que han entrado ¿quiénes? ¿Vestidos de qué? Lobos rapaces vestidos de oveja. Entonces a veces son los que se hacen pasar como líderes religiosos o pastores aún a veces para exprimir y quitarle la lana a las ovejas, aprovecharse literalmente de ellas.
Pero a veces también son los ataques externos, no solamente los internos, sino que también los externos en este aspecto. Entonces, a tu pueblo, oh Jehová, ¿qué hacen? Quebrantan. ¿Y qué más? Y a tu heredad afligen. Y a tu heredad afligen. Aquí lo está repitiendo, ¿verdad? Esta semana simplemente, por ejemplo, no les voy a dar toda la lista, pero en más de una docena de países murieron docenas y docenas. Por ejemplo, en un solo país murieron, en una sola ciudad murieron 11 hermanos cristianos a manos de musulmanes, porque están utilizando esta oportunidad para decir vamos a aprovechar y maltratar a los cristianos. ¿Qué hicieron los musulmanes? Mataron a 11 creyentes de una iglesia bautista. Hermano, una pregunta aquí. ¿Qué haría usted si alguien entrara y dijera no pueden reunirse, no pueden alabar a Dios? Y si no, cárcel o muerte. ¿Qué haría usted? No me contesten, pero analícelo. Pero muchos países están enfrentando esto en este momento. ¿Sabe que toda la República de China en este momento acaba de decir que usted no debe adorar a Dios? Es más, usted debe adorar al líder político que está proveyendo la alimentación para el pueblo. Y si usted adora a alguien más diferente que a este líder, usted queda fuera de la ayuda, de toda ayuda. En otros países simplemente se les elimina la ayuda a los que son cristianos. En otras situaciones se aprovecha otra vez de los diferentes grupos religiosos. Pero eso es de la situación externa. Dentro de las iglesias hay lobos rapaces que han entrado para aprovecharse del huérfano, de la viuda y del extranjero. Lobos rapaces infiltrando la iglesia. Pero en este tiempo, en este salmo, habían líderes en posición que se suponía que deberían ayudar a los demás, pero ¿qué hacían? Se aprovechaban de ellos. Pero también cuando el pueblo pecaba, ¿qué sucedía? Pues las situaciones externas venían y eran maltratados. Pero aquí dice, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad, ¿qué hacen? Afligen. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir esto? ¿Qué dice el verso 6? Vamos a ir un poco más rápido. Mi siguiente voluntario, ¿qué dice? A las viudas y a los extranjeros los matan, a los huérfanos les quitan la vida. Ay, 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 hermanos, ¿qué estaba sucediendo aquí? A la viuda y al extranjero, ¿qué hacen? Lo matan. Y le hacen un poco diferente al huérfano. ¿Qué le hacen? Ah, ¿es lo mismo? A la viuda y al extranjero, no solamente le han quitado su sostén, lo poquito que tenía, pero han traspasado los linderos y hasta le han quitado, ¿qué cosa? La vida. Y a los huérfanos también se aprovechan de ellos, hasta los trabajan hasta que caen muertos, pero también no solamente eso, sino que literalmente les quitan la vida. La opresión de la viuda y del extranjero y el huérfano normalmente era visto como un mal gobierno, que un líder gobernaba mal. En estos tiempos había alguien que se encargaba de un grupito, otro se encargaba de 10 grupitos, otro se encargaba de 100 grupitos, etc. Pero el que mal gobernaba era conocido como un mal gobernador cuando la viuda era oprimida, cuando el extranjero era maltratado y el huérfano también. Pero ¿qué está diciendo el salmista aquí? Representando a la congregación. Señor, estos malévolos, impíos, líderes, los de adentro y los de afuera, se están aprovechando de la viuda, del extranjero y del huérfano. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? Pero que la viuda, el huérfano y el extranjero fuera bien tratado era indicación de que había un buen gobierno. Entonces se le está pidiendo al Señor, tú que eres el juez soberano, el rey de reyes, todos estos líderes que están en posición se están aprovechando, no están desarrollando su labor como deberían. Entonces, Señor, no hay nadie más a quien aclamar, porque sabe que la ley, la autoridad, ¿quién la ha puesto?
Pero porque Dios la ha puesto, no es para abusar, sino para ayudar, para ser representantes y embajadores de Él. Pero estos se están aprovechando y maltratando y abusando. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces pide justicia. ¿Para quién específicamente? Para los más débiles en el sentido aquí en estos tiempos, la viuda, el huérfano y el extranjero. Hermana, aquí los extranjeros a veces no tenemos ciertos derechos, ¿verdad? Pero cuando en estos tiempos la viuda no tenía ciertos derechos porque no había un hombre que trabajara y saliera afuera. ¿Aquí se vale que la mujer salga a trabajar? Pero en estos tiempos el sostén solamente dependía del hombre. Y si ella no tenía quien le proveyera, ¿quién tenía que proveerle? Después el Nuevo Testamento habla de esto. Es más, en la iglesia primitiva comienza un pleito porque dice, mira, nuestras viudas están siendo desatendidas, pero las de ustedes como que están bien. Pero había un pleito ahí, pero le concernía a quién primero. Al esposo, y después si el esposo faltaba, al cuñado. después en el aspecto de que en los tiempos pasados que el que podía redimirla sería el siguiente pariente, ¿verdad? Pero la familia misma debería encargarse. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento le concierne a la iglesia, a nosotros. Pero es como decir hoy que la iglesia se está aprovechando del extranjero, de la viuda y del huérfano en lugar de ayudarle. Pero ¿habrán lugares así, hermanos? Lamentablemente los hay. Entonces, el traspasar el lindero, el Señor había mencionado esto anteriormente, no traspasarás, ¿qué decía? ¿Quién recuerda? Ya en Deuteronomio, en Levítico, en Números. Dios mismo dijo que Él sería el defensor y el proveedor de ¿quiénes? De los pobres, de las viudas, de los huérfanos. De estos mismos, de este mismo grupo. Entonces, ¿a quién está apelando el salmista de parte de la congregación? Señor, tú mismo dijiste que ibas a defender a la viuda, al huérfano y al extranjero. Como que has permitido demasiado tiempo, Señor, que esto suceda. Por favor, ya haz algo, encárgate de ellos. ¿Estábamos en el 6? ¿Cuál continúa? ¿Cuál sigue? El 7, por favor, mi siguiente voluntario. Y dijeron, no verá Han, ni entenderá el Dios de Jacob. Ok, aquí se va a poner más difícil, hermano. Continúe con su micrófono, por favor. ¿Qué significa Han ahí? Es una abreviación acerca de Jehová. Es una abreviación de Jehová, que es Yahweh, ¿verdad? Que se está refiriendo a Jehová. Y dijeron, ¿quiénes? Los impíos poderosos que se están aprovechando que están matando al huérfano, a la viuda, al extranjero. Dicen, ¿qué cosa? No verá quién, ni entenderá el Dios de Jacob. O sea que no tiene ojos si vio, pues no. Si tiene ojos, no vio. Y si tiene oídos, no entiende. Él no ve esto. Entonces presumen de que porque Dios les permite salirse con la suya temporalmente, por un momento, que verdaderamente no hay Dios. Es más, ya dijimos que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si existiera, pues pareciera que no oye, no ve, no actúa. Entonces, por lo consiguiente, la conclusión es de que no existe. Pero ¿qué está diciendo aquí el salmista? Ciertas palabras. Señor, dale su merecido, déjalos callados al tú enaltecerte, levantarte, resplandecer, para que ellos puedan ver, oír y entender que tú sí ves, oyes y entiendes. Es lo que está diciendo ahí. Entonces ya hablamos de la justicia y la paga, versos 1 y 2. Ya vimos la queja contra los impíos, versos 3 al 7. Ahora vamos a ver la reprensión a la congregación incrédula. Aquí el salmista va a tornar su voz y su oración hacia Dios, hacia la congregación. Nos va a regañar un rato, hermanos. Así que amárrense, alístense. Los va a regañar, los va a regañar. Verso 8. ¿Qué dice mi siguiente voluntario? Entender necios del pueblo, y vosotros, ¿cuándo seréis sabios? Gracias, hermano Sergio. Entended, necios del pueblo, dice, ¿verdad? Y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Aquí hay un pequeño problema en este verso, hermanos. Primero, muchos niegan otra vez la providencia de Dios
porque su juicio no es evidente, no se nota inmediatamente, entonces por lo consiguiente no hay Dios. Pero si yo lo tradujera a nuestro idioma de hoy en día, de mi rancho, de donde yo vengo, literalmente en hebreo, esto es lo que este versículo está diciendo. Y por favor escúchenme, que lo está diciendo de esta manera tan fuerte. ¡Entiendan, bestias brutas! A ver, un voluntario que lo diga otra vez. Está diciendo, entiendan, bestias brutas. ¿Algunos de ustedes le llamaron burro alguna vez? Yo crecí, allá, veo varias manos. ¡Burro! ¿Por qué? Porque el burro, ¿qué hace? No entiende, no hace caso, es cabezón. Pero note, continúo traduciendo del hebreo, literalmente, eso está diciendo, entiendan, bestias brutas. Y después dice, y vosotros fatos, se traduce así en la Biblia, pero dice literalmente cabezas duras, torpes, necios. Ay, hermano, nos dio duro, nos está dando duro. ¿Por qué les dice que entiendan, bestias brutas, y ustedes cabezas duras, torpes, necios? ¿Hasta cuándo van a ser sabios? ¿Hasta cuándo van a entender? Pero aquí hay un pequeño problema, dice fatos, aquí en la mayoría de las traducciones, ¿verdad? En algunos quizás dice necios, necios. Pero algo dijo el Señor acerca de esta palabra. Pero un fato, ¿qué es un fato? Es más, el sabio Salomón en Proverbios 17:12 dice, mejor es encontrarse con una osa, esta es la mamá osa, a la cual han robado sus cachorros, a sus ositos, que con un fatuo en su necedad. ¿Qué es más peligroso? La osa, si le han quitado sus ositos, va a hacer todo lo posible para defenderlos y regresarlos. Pero dice, te conviene más encontrarte con una osa que va a defender a sus cachorritos que encontrarte con un fatuo en su necedad. A un necio no se le puede hacer entender. ¿Cómo dice? Sí. O sea que es peor ponerte al tú por tú con un necio que no le vas a hacer entender. Sí. Porque vas a salir más maltratado que la osa te pueda hacer. Está difícil esta cosa. Pero Proverbios 19:1 nos dice, mejor es el pobre que camina con integridad que el de perversos labios y fatuos. Pero el de perversos labios y fatuos es el que está diciendo, ¿dónde está Dios? Mira, yo me aprovecho de la viuda, del huérfano y del extranjero y les quito la vida y no me ha pasado nada. ¿Dónde está tu Dios? Pero el salmista está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo les vas a permitir a estos necios fatuos actuar de esta manera? Pero noten esto, le está hablando a ambos, los de afuera y los de adentro, los que no han entendido. Aquí entra otra vez la congregación incrédula. ¿Cuál fue la palabra que les dije hace rato para incredulidad? Escépticos. ¿Cómo es? Escépticos. Escépticos. ¿Y qué significa? Incrédulos. Que estás titubeando en creer y no creer, ¿verdad? Que no te has decidido. Entonces el salmista le está diciendo a la congregación, a los que también, ¿existes, Señor, o no existes? Porque mira, sí veo que le está pasando, tú dijiste que ibas a hacer esto y no has actuado. Actúa, por favor, ya pronto, porque mira, esto se les está pasando la mano. ¿Hasta cuándo? Pero hay un pequeño problema, aquí dice fatuo. Pero Jesús en Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que la justicia le va a caer. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces el salmista les está diciendo fatuos a sus hermanos, o les está diciendo simplemente bestias brutas y cabezas duras, torpes, necios, que es lo mismo.
¿Hasta cuándo van a entender? ¿O será? Porque también se puede traducir de otra manera, hermanos, que para nosotros es fuerte. No sé si me atrevo a decir la palabra sucia. Les está diciendo estúpidos casi. ¿O sí? El que le diga estúpido a su hermano. ¿Usted ha escuchado esa palabra anteriormente? Que se traduce también tonto, imbécil, de diferentes maneras. Pero aquí veo una mano. Sí, en algunas traducciones, no sé si se atrevan a decirlo, pero esta palabra quiere decir idiota o imbécil también. Y para allá iba con esta, ¿verdad? Entonces, idiota, imbécil. ¿Y a alguien le ha dicho usted así a alguien? Ay. Pero aquí, fato también significa falto de entendimiento. Pero en este aspecto de este salmo, tú ya sabes en tu corazón lo que es correcto. Tu mente te está diciendo de que a lo mejor no hay Dios, porque mira, sí están aprovechándose. ¿Te vas a decidir? ¿Vas a optar por hacerte un ateo o por seguir confiando en el Señor? Ya decídete en este aspecto. Entonces, aquí el salmista, pues, le está hablando a los impíos de afuera, los no creyentes, pero le está hablando a los creyentes en la congregación también. Ya decídete. ¿Vas a creer o no vas a creer? Porque estás titubeando aquí. Pero hay una diferencia de hablarlo, porque en la Biblia está otra vez el fato en su necedad, o el perverso de labios y fato. Entonces dice, el fato en su necedad está rico, tiene muchas cosas, pero ¿qué dijo el proverbista? Mejor es el pobre que tiene ahí poquito, pero camina en ¿qué cosa? Íntegramente, decidido, ¿sabe qué? Me voy a parar por la verdad, venga lo que venga. Pero si tengo que tomar una decisión, pues a lo mejor me hago para acá, dice el otro. Ya defínete. Les compartí ahí entre semana que hay países en este momento que están pidiendo que tomen una decisión. Que el que dejó si era musulmán o era de otra religión, y se hizo cristiano, se les está diciendo en este momento que si quieren recibir ayuda económica o comida, pero más específicamente comida, tienen que negar su fe y retornar a sus creencias antiguas. Y si no, ya los sacaron de sus casas, no tienen trabajo y no tienen acceso a comida, y es a todos los cristianos por parejito, entonces no se pueden ayudar los unos a los otros. ¿Qué haría usted? ¿Renunciaría a su fe? Señor, tú sabes que nomás lo voy a decir para conseguir un taco. ¿O seguiría en su integridad, venga lo que venga? Pero bueno, pudiera pasar más tiempo ahí, pero vamos a continuar. ¿Qué dice? Antes que se me duerma el siguiente voluntario aquí. Jeremy, gracias Jeremy. Verso 9. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Es una pregunta aquí, ¿verdad, Jeremy? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Está hablando de aquí del oído y del ojo, ¿verdad? ¿Será que Dios ve y Dios escucha? Y los está retando a pensar y ver claramente. Gracias voluntarios, ya se me acabaron los voluntarios. Espero que vengan más pronto, porque si no me voy a tardar hasta que llegue uno, ¿ok? Aquí voy a pasar unos 15 minutos hasta que llegue el siguiente voluntario. Ok, ya vienen corriendo varios, ahora sí, gracias. Ya quieren ir a comer. Quedamos a la frita. Sí. Entonces, usted y yo debemos estar dispuestos, hermanos, a defender nuestra fe, lo que creemos. ¿Usted sabe lo que usted cree? ¿En quién ha creído usted? Cuando alguien le pida y demande de lo que usted cree, debe estar dispuesto a darles razón de lo que usted cree. Por allá en el Nuevo Testamento, ¿en dónde? Habla de defender nuestra fe. Santiago habla de ello, primera de Pedro, ¿quién más? Ok, entonces, pero aquí hace una pregunta, y es retórica, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿El que hizo el oído no oirá? La respuesta es sí. ¿El que formó el ojo no verá? La respuesta es sí. Entonces sería
insensatez pensar que el que diseñó nuestros cuerpos para poder hablar, escuchar, ver, que Él no tenga esta capacidad para poder comunicarse, para poder oír. Pero ¿de qué habla la Biblia de los santos, de los ídolos? ¿Tienen ojos? ¿Tienen manos? Tienen etcétera, etcétera. Pero lo compara en contra de Dios, que dice que Él tiene ojos y tiene oídos, pero ven. Pero veo o no ve. Pero ¿qué dice el impío? No lo veo actuar, no lo veo escuchar. ¿Existe o no existe? Pues creo que no existe. Entonces, pero Dios lo sabe todo, hermanos. Él lo hizo todo, Él está en control de todo, y un día se va a dejar ver, en el sentido que le va a mostrar su poder, y lo van a ver, oír, y Él se va a dar a entender que Él ve, oye y entiende. ¿Qué dice el verso 10? El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Gracias. El que castiga a las naciones no reprenderá. Otra pregunta retórica, ¿verdad? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Aquí se va a poner más difícil, explíquenoslos, por favor. ¿Será que Dios ha abdicado, ha abandonado su autoridad, su poder, su soberanía? ¿Qué dicen? Gracias, hermano. Dios ha desamparado y dejado a un lado su moral, su justicia, la moralidad. Entonces aquí la respuesta es enfática, ¿verdad? Dios no ha abandonado, no ha dejado de ser el Dios justo. Entonces en este aspecto podemos nosotros contestar enfáticamente que Dios sigue siendo el Dios justo. Hasta aquí hemos visto la reprensión a la congregación, nos está regañando un poco. Ya defínanse. Sí, la mente te dice que no, pero el corazón te dice que tú ya sabes lo que conoces, que Dios está en su trono, que Él no ha dejado de ser Dios. Entonces continúa confiando en Él. Pero se está convenciendo Él mismo también, ¿verdad? Porque de parte de la congregación estaba haciendo esta oración. Así que ahora les va a conceder y les va a invitar y les va a ofrecer un poco de consuelo. Gracias a los siguientes voluntarios. ¿Qué dice nuestro siguiente versículo? El 11, ¿verdad? Vamos a entrar al 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Ok, gracias. Entonces, ¿qué conoce Jehová? Lo conoce todo. ¿Y qué más? Conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón y hasta lo más íntimo de nosotros, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle. ¿Qué dice? Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿También de las mujeres? Sí. También, ¿verdad? ¿Que son qué cosa? Lo que está diciendo aquí, que cuando usted hace planes, hermanos, sea en su mente, en su corazón, y usted excluye a Dios, todo es vano. Es más, por ahí una persona muy sabia, su conclusión, ¿cuál fue? Vanidad. Y sin Dios todo es vano. Y vamos a poner aquí el pensamiento del hombre, porque recuerde que el impío está diciendo qué cosa, no existe Dios, ¿dónde está? Aún el creyente titubeando, ¿está Dios aquí o no está? Porque mira, se están aprovechando de esta situación. Entonces, todo es vano en este aspecto. Pero, ¿quiénes han dicho esto? Anteriormente en el verso 8, ¿qué dice? Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Viene de quién? De Dios. ¿A través de qué cosa? Su palabra. Pregunta. Aquí dice en el 11, el Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Y eso es lo que está diciendo, que si no incluimos a Dios en nuestros planes, todo es vano, locura, no vale, salen siendo tonterías, ¿verdad? En este aspecto. Y si lo dice, literalmente se traduce de esta manera, ¿verdad? Son torpes, tonterías, cosas torpes. Nuestro mejor, hermanos, ni le llega a los tobillos al Señor. Aún lo mejor que podemos hacer en nuestra propia fuerza, nos dice la Biblia, que es como un trapo de ¿qué? De inmundicia, ¿verdad? En este aspecto. Entonces, cuando hacemos caso omiso de lo que Dios dice, son tonterías a las conclusiones que vamos a llegar y hacer. El siguiente verso, por favor. El siguiente voluntaria, gracias.
Bienaventurado el hombre a quien y en su ley lo espera. Gracias. ¿Y qué significa la palabra? Bienaventurado. Feliz, feliz, feliz. No solamente el hombre, ¿verdad? Habla genéricamente aquí el humano, el ser, el individuo. Feliz el hombre que se somete a la disciplina, a la corrección, a la instrucción. ¿De quién? Del Señor. Toda la palabra del Señor es útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, ¿verdad? Entonces cuando tú te sometes a la palabra del Señor, vas a ser feliz. Pero si tus planes y todo lo que haces no incluyen a Dios o lo excluyen, pensando que no existe, aún aprovechándote y haciendo maldades, vas a ser infeliz. Pero feliz, feliz el hombre que se somete a la disciplina del Señor, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Entonces, en contraste otra vez, el que es instruido, el que es corregido, el que es enseñado, el que aplica el conocimiento, va a ser feliz. Pero el que no, le va a venir lo siguiente. Entonces, el que hace lo correcto va a ser dichoso y el que no, pues, ¿qué le espera? Vamos a ver aquí enseguida, más adelantito, qué le espera. El verso 13, siguiente voluntaria, por favor, gracias. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cabe el hoyo. El hoyo, gracias. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entonces, el que es corregido, el que es instruido, el que es enseñado, el que entiende la palabra del Señor, el que no es necio, burro, por decirlo de esta manera otra vez, va a alcanzar misericordia, descanso, justicia, paz, tranquilidad, vida. Pero aquí ¿qué va a hacer? Hoyo, muerte. ¿De dónde nos sacó el Señor cuando estábamos en pecado? Del pozo, del hoyo, ¿verdad? Pero aquí mismo el impío está cavando para sí mismo su propio hoyo, su propia muerte, su propia maldad. Y vamos a ver que más adelante nos lo explica de este momento. Aunque tú seas justo, porque el Señor nos justifica, y pases por injusticias y cosas malas, y pases por adversidad, va a venir un momento que el Señor te va a dar reposo, tranquilidad. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel otra vez cuando caían en pecado? ¿Qué les venía? Consecuencias, pero cuando se arrepentían y regresaban, había paz, tranquilidad, bendición, etc. Aún creo que el hermano Carlos nos leyó el verso, ¿verdad? Es puesto delante de ti, escoge el bien o el mal, ¿verdad? Ok. ¿En cuál nos quedamos? El 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Aquí hay una promesa, hermanos. Porque no abandonará Jehová, ¿a quién? A su pueblo, a su heredad, ¿verdad? Porque su heredad es quien está siendo maltratada y abusada, y su congregación, su pueblo, su iglesia. Entonces, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. En otras palabras, ¿qué significa esto? Su misericordia, su fidelidad, su amor eterno, su amor por su nombre, por amor a la justicia, no dejará que su heredad, lo suyo, quede en el olvido en este aspecto. No nos va a abandonar el Señor. ¿Qué promesa nos ha dado el Señor, hermanos? Todos los días. Nunca nos desamparará. Deuteronomio 3:16 nos dice: Jehová, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hebreos también 13:5 nos dice: no te desampararé ni te dejaré. Hermano Carlos nos leyó también Mateo 28 del 19 al 20, y al final nos dice que he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin de las edades, ¿verdad? Y Juan 14 nos dice que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay, y vamos a estar con Él por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, lo que aquí encontramos mucha sabiduría, mucho consuelo, mucha paz en este aspecto, ¿verdad? Sí los está reprendiendo, pero recordando de que otra vez las promesas del Señor. ¿Y dónde encontramos las promesas del Señor? En su palabra. Y lo que Él promete, Él cumple. Él va a triunfar, su justicia va a triunfar, su amor va a triunfar, por amor a su nombre, Él hará todo esto. ¿Qué dice el Salmo 15? El verso 15. Sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Gracias. Sino que el juicio será vuelto a la justicia. En otras palabras, la justicia
¿Se acuerdan que el Señor había puesto jueces, reyes, líderes que gobernaran sobre diferentes grupos? Se habían corrompido. Gracias, hermanos. Entonces, en este aspecto, ¿qué sucede? Todo lo corrupto, lo que se ha corrompido, retornará a su estado que debe ser, porque Dios lo restaurará, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Le gusta esta promesa, hermanos? O sea que el derecho volverá a la justicia. Es decir, el sistema corrupto, todo lo que, aunque fue puesto por Dios, y hoy en día el Señor nos invita y nos pide que nos sometamos a ¿quiénes? A las autoridades, al gobierno. Pero, otra vez, vamos a recordar esto, que cuando abusan y maltratan y lo que te piden hacer va en contra de los principios bíblicos, ellos se han corrompido, entonces por lo consiguiente, entonces nosotros les desobedecemos y nos sometemos ¿a quién? A Dios. Pero mientras nos piden hacer algo que no va en contra de los principios de Dios, nos sometemos porque representan la autoridad de Dios, ¿verdad? En este aspecto. Pero un día, todo esto que se ha corrompido, todo lo corrupto, retornará a lo que debe ser. Pero aquí hay un detalle. Nuestro anhelo sería que todo funcione de la manera que debería, que la justicia, aún la justicia en este país se ha corrompido, hermanos. El que tiene, dale, no te miré. El que no, se aprovecha. Y a veces aquí han pagado justos, y digo justos por... ¿En nuestros países sucede? En todos, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle, hermanos. Usted y yo como hijos de Dios, nos dice Efesios 5:1 que como hijos amados debemos ser imitadores ¿de quién? De Dios. Él es amor, debemos ser amorosos. Él es justo, por lo consiguiente nosotros debemos ser embajadores de justicia. En todos nuestros tratos debemos ser justos en este aspecto. ¿Y sabe qué? Debemos levantar la justicia en alto y ser ejemplares en todo lo que podamos. No porque todos los demás, como quiera, así todos hacen este trato. Bueno, nosotros deberíamos ser justos en todo lo que hacemos. A veces fallamos, sí fallamos, pero deberíamos ser ejemplares en la justicia en este aspecto. Y vamos a aclararla aquí más adelante. Verso 16. Siguiente voluntario, por favor. ¿Se me durmieron los voluntarios? Oh, lo perdió, ok. Estamos en Salmo 94, 16, creo que es, ¿verdad? Se le cerró, ok. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Ok, gracias. Esta pregunta pareciera retórica, pero no lo sé. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién me defenderá, verdad? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si ellos son embajadores y representantes de lo que debería ser justo y recto, pero se han corrompido, ¿quién me va a defender de ellos? Entonces pareciera que la respuesta es simplemente Dios. Pero también aquí, note que la voz ya cambió a singular. Ya no está hablando representando la congregación. Ahora es individual. Dice, ¿quién se levantará por mí? ¿Contra quién? Contra los malignos. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Aquí cabe esta interpretación. Creo que les voy a dar mi interpretación, ¿verdad? Pero aquí caben las dos. El salmista, ¿se acuerdan que ya regañó a los de la congregación diciendo, ustedes han estado titubeando y no se han definido? Estaba yo con ustedes de que también la plegaria pidiéndole al Señor, ya actúa, por favor, levántate, resplandece. Pero como no lo hemos visto, comenzamos a dudar. Pero aquí creo que también les está haciendo la invitación a ser embajadores y representantes de la justicia. Levántense y vamos a ser ejemplares. Si todos estos se han trastornado, usted y yo vamos a marcar la diferencia y vamos a actuar justamente como debería ser. Pero creo que la interpretación más correcta es de que solamente Dios puede defendernos de todo lo injusto que está pasando en este pasaje, pero también aún en nuestros tiempos. ¿Quién puede defendernos? Solo Dios, Él va a hacer justicia. Pero sí, el Señor está buscando a hombres y mujeres que trabajen a favor de la justicia. Nos dice un canto que está buscando hombres y mujeres
¿Hombres de qué? De valor. Que sean valientes, que se paren por la verdad, que sepan dirigir y que sean justos y rectos y íntegros. Pero no excluye a las mujeres, hermanas, así que no se me salen ahí, ¿verdad? Pero aquí tengo una pregunta para ustedes y para mí. ¿Te paras firme por la justicia? ¿Contra la iniquidad? ¿De cuál lado eres representante? Ok, vamos a continuar aquí en el verso 17, ¿verdad? Creo que nos toca, vamos a hablar aquí que ya les ofreció un poco de consuelo aquí el salmista, diciendo otra vez, recordando lo que el Señor es, que Él continúa en su trono. Ahora aquí les va a dar un poco más de confianza, porque Jehová es quien da confianza, de los versos 17 al 19, pero otra vez ya se tornó personal, inició con el salmista representando ahí a la congregación, pero ahora aquí también la congregación es compuesta por individuos, así que las familias por individuos. Entramos al 17, ¿qué dice? Dice, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Gracias, hermana. Si no me ayudara Jehová, ¿qué me sucedería? Pronto moraría mi alma en el silencio. Pareciera que quiere decir morir, ¿verdad, hermana? Ahí, pero dice morar. Entonces, ahora el salmista está hablando de sí mismo y potencialmente lo que cada individuo estaba pensando. ¿Qué reconoce? Que si la ayuda no viene de Dios, si Dios no le ayuda, ¿dónde va a vivir él? En silencio. Pero esto, de morar en el silencio es representativo de algo. De la muerte, hermanos. De la muerte. La tumba, el Hades, ¿cómo se le nombra también al infierno? El Seol. La tumba, el Hades, el Seol. ¿Se acuerdan? El salmista ha hablado de esto, también Job habló de esto, pero más tarde vamos a ver en el Salmo 115, 17. El salmista dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. En otras palabras, a la tumba, al vacío, al infierno o a la muerte. Pero aquí en este aspecto es a la tumba. Significa esto, ¿verdad? Entonces, descender al silencio, ¿qué significa? A la muerte, ¿verdad? Entonces, si Dios no me ayuda, no tengo esperanza, hermanos. Estoy sin esperanza, es morir. 18. Cuando yo decía, mi tierra es pala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y hemos visto algo muy similar, ¿verdad? Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿Qué reconoce aquí entonces el salmista? Gracias, hermanos. ¿Quién es su única esperanza? Su única salida. Sí, Señor, tú pusiste a líderes y gobernantes para que nos ayudaran y nos dirigieran y nos enseñaran tu palabra, pero están abusando de su posición, de los recursos, de todo. ¿A quién más voy a apelar? ¿A quién más voy a ir? Y si tú no me ayudas, pues igual que estar muerto, porque de ahí después ya no hay más esperanza, no hay más solución. Y aquí el salmista puede estar refiriéndose a ambos, físico y espiritualmente. Pero otra vez, Él es nuestra solución para todo, física y espiritualmente, emocionalmente, económicamente, de todo aspecto. ¿Qué dice el 19? Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Gracias, el 19, ¿verdad? En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, ¿nuestra mente qué dice? Pero nuestro corazón, Él nos lo consola, ¿verdad? Consuela, gracias. Entonces, debemos ver con nuestros ojos espirituales, hermanos, no con los físicos, porque cuando lo estamos viendo a través de los ojos físicos, ya no hay solución, no hay esperanza, ¿verdad? Pero a través de quién, gracias, hermana, a través de quién viene este consuelo a nuestra alma, para alegrarla. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, si yo hablo conmigo mismo, me voy a convencer de que no hay solución, no hay salida, no hay
Nada más. Y si Dios no me ayuda, pues no hay solución. Pero tus consolaciones, ¿qué hicieron? Alegraron mi alma. En otras palabras, tu palabra me dio aliento, me dio consuelo, me hizo... ¿Dónde debemos guardar la palabra del Señor, hermanos? En nuestro corazón. Sabemos que si lámpara es a nuestros pies, lumbrera, a nuestro camino, ¿qué cosa? Su palabra, ¿verdad? Pero debemos guardarla en nuestro corazón. Así que su palabra nos da confianza, nos da aliento, su presencia, el conocerle, el conocer sus atributos, quién es Él, su poder, nos da dónde descansar. Su palabra nos da confianza, hermanos, su presencia, el conocerle, sus atributos. ¿Y cómo vamos a conocerlo cada día más y más? Estudiando su palabra, ¿verdad? Pasando tiempo a solas con Él ahí. Verso 20, ya se me acabaron los voluntarios, voy a esperar hasta que lleguen, necesito 4 más, por lo menos 1, 2, 3, 4. Aquí estamos 3. Pues pásenle. Aquí estamos 3. Son voluntarios, hermanos, es democracia, no democracia, ¿verdad? Ya vienen. El 20, ¿verdad? Como quiera la comida ahí nos está esperando, ¿verdad? El 20. Sí. Así que vamos a hablar ahora de la justicia de Jehová aquí, ¿verdad? Comenzando con el 20, ¿verdad? Una pregunta, ¿verdad? Y las siguientes son preguntas. Se juntará conmigo el trono de iniquidad, que hacen agravio bajo forma de ley. Gracias, hermano Tacho. Una pregunta, y esta sí es retórica. ¿Qué pregunta? ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo la forma de ley? ¿Cuál es la respuesta a esta? No, y es un enfático no. En otras palabras, ¿qué comunión hay entre lo bueno y lo malo? Lo malo se pone el sombrero bajo la sombría de la rectitud, de lo justo, de lo recto, pero está abusando de esto para hacer el mal. ¿Se juntará contigo, Señor? La respuesta es un enfático no. Entonces, ¿qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? ¿Hay o no hay? Lo bueno y lo malo. Está preguntando esto, entonces, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades? ¿Son tus socios en el sentido para hacer el agravio o lo mal bajo la forma de ley que te representa a ti la autoridad? Entonces, tú eres el Dios justo, el rey justo, el juez de la tierra. ¿Cómo le dijo en el verso 2? Oh juez de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿vas a hacer una unión, un pacto con estos malévolos? Y la respuesta es un enfático no. El 21. El 21, por favor. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Gracias. Entonces continúa hablando de estos injustos y malévolos, ¿verdad? Impíos. ¿Qué hacen? La pregunta fue, ¿te vas a juntar con ellos? Porque si te vas a juntar con ellos, mira lo que hacen. ¿Qué hacen? Se juntan contra la vida del justo. ¿Y qué hacen? Condenan la sangre inocente. Pero ya nos dio la lista anteriormente. ¿La sangre de quién? Del extranjero, de la viuda y del huérfano. Los maltratan hasta quitarles la vida. ¿Te vas a asociar con alguien así, Señor? Porque si eres socio, vas a continuar permitiéndoles hasta siempre. Pero recordamos otra vez que hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios promueve y hay cosas que Dios practica. Entonces aquí en todas las P's te has hecho, no solamente permites, sino que practicas y promueves, porque si te vas a asociar con ellos, pues pareciera ser que va a continuar la cosa así. Entonces, porque ¿qué hacen? Se juntan contra la vida del justo. Pero cuando otra vez somos justos y alguna injusticia nos viene, es fácil cuando, el Señor la va a arreglar, no te preocupes. Pero cuando somos nosotros, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Entonces, se juntan contra la vida del justo. ¿Y qué hacen? Condenan la sangre ¿de quién? Del inocente. ¿Quién estaba haciendo esto? Los líderes, los jueces, los reyes, internamente y externamente, aprovechándose. Pero en la iglesia, otra vez, hermanos, entre cristianos sucede. En la política sucede. La corrupción entra en todo lugar. Así que guardemos nuestro corazón a todo nivel.
Seamos representantes y embajadores de la justicia, de lo correcto, de lo recto. El siguiente verso, 22, por favor. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por profunda confianza. Amén. 22, gracias. Mas Jehová, más, aquí esta palabra, ¿verdad? Pero, o sea que en contraste a lo que, aunque estos malévolos se han estado saliendo con la suya y haciendo todo esto, y sí, he sido recipiente de la injusticia, tengo aún paz y confianza, que aún en estos momentos difíciles que el Señor ha permitido, que ha sido Él para mí, mi refugio, mi roca, mi salvación, mi confianza, mi todo, es lo que está diciendo, ¿verdad? En este aspecto. Pero ya hablamos de esto. Esta semana que pasó, un pastor bautista en Texas se salió a la calle al lado a ayudar a alguien y terminó perdiendo su vida. Esta mañana recibí noticia de El Salvador, de un compañero nuestro. Su abuela falleció. Anteriormente un pastor también de allí, su papá falleció. Pero a los cristianos les suceden las cosas también. Les suceden. Pero podemos continuar confiando en el Señor. Pero es difícil hacerlo cuando estamos nosotros pasando por esos momentos difíciles. En el África también recibí noticias de varios familiares de nuestros compañeros de equipo que han perdido familiares. ¿Sucede? Sucede. Pero el Señor sigue siendo nuestro refugio, nuestra defensa, nuestro descanso, nuestra esperanza. Y esperar en Él, otra vez ahí, esperar, ahí está la raíz de depositar nuestra esperanza en Él, ¿verdad? Entonces, ¿dónde comenzó el salmista? Pidiendo que el Señor haga venganza, muestre su poder, su justicia. Pero ¿dónde termina el salmista? Diciendo, continúo teniendo mi confianza en ti, que vas a hacer lo correcto y has hecho. Pero el Salmo 92 y 93 nos mostraban al salmista alabando y glorificando al Señor porque se había mostrado. Pero aquí en este Salmo, ¿qué encontramos? Que aquí hay una lucha, hay pruebas, hay dificultades, hay titubeo. Pero ¿cómo termina aquí? Depositando su confianza en el soberano juez justo, la roca, la salvación, nuestro todo. ¿Y qué dice el 23? Para terminar aquí. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y lo destruirá en su propia maldad. Lo destruirá Jehová, pues nuestro Dios. Gracias. Entonces, y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. ¿Y qué les hará? Los destruirá. Y aquí, gracias hermanos, a causa de su maldad, está diciendo. Serán, en otras palabras, autodestruidos por rechazar a Dios. O sea que sus propias acciones traerán las consecuencias que ellos merecen y morirán en sus delitos y sus pecados. Aquí prácticamente el salmista está prediciendo lo que les va a suceder a todos los impíos. ¿Y sabe qué nos dice la Biblia? Que todos somos, ¿qué cosa? Todos somos pecadores. Pero si no nos arrepentimos, vamos a morir en nuestros delitos y pecados. Pero si nos arrepentimos, Él nos ofrece, ¿qué nos ofrece? El perdón, nos va a restituir y nos da vida eterna, ¿verdad? Si no, Él hará volver sobre ellos su iniquidad, su maldad. El que hizo mal va a recibir mal, y el que hizo bien va a recibir bien. Pero todos hemos pecado. Si no nos arrepentimos, recibiremos el mal. Pero si nos arrepentimos, Él nos va a imponer de su bien a nosotros, de su justicia, y recibiremos la salvación. Así que, la última pregunta y terminé. El que puso oído, ¿oirá? El que puso los ojos, ¿mirará? ¿Él entiende? El que nos formó a nosotros, ¿entiende esto, todo lo que está sucediendo? Nos dice la Biblia que Él es el Dios vivo, el alma viva, la palabra viva, el pan vivo, el agua viva, el camino vivo, también dijo que era el camino, la verdad y la vida, el sacrificio vivo y la esperanza viva y mucho más. Pero podemos sufrir oposición y problemas y dificultades en esta vida a manos internamente de líderes y religiosos y políticos dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. Pero un día el Señor hará su justicia final.
y le dará el merecido a todos lo que merecen. Pero si nos hemos arrepentido, recibiremos su perdón, su gracia. Bueno, ya la hemos recibido, ¿verdad? Pero tendremos vida eterna con Él por toda la eternidad. Gracias, Padre, por esta mañana y esta tarde. Gracias por tu